A ver, mira, esto acá en la China, en cualquier lugar, es gol. Este es el video que se está viralizando y si nos guiamos solamente por esto, es cierto, para mí también es gol. Claro, falta ver la perspectiva de la cámara, quizás en otro ángulo me pueda cambiar la opinión, no lo voy a negar, pero no quiero quedarme solamente con eso, pese a que lo estoy mencionando porque es una realidad. Debió subir al marcador. Ahora, eso no quita que Javier Rabanal, el técnico de Independiente del Valle, se haya comido, se haya almorzado a Jorge Fossati. Porque ese segundo tiempo, qué terrible segundo tiempo. Turín Costa antes que el Tunche Rivera para no creer, ¿no? La U termina jugando seguramente uno de los partidos más importantes del año con dos de los jugadores más discutidos del plantel. Costa y Churín. Menos mal que River le ganó al Barcelona y nos dio la mano y que aún gracias a eso tenemos vida. Ahora, más adelante te voy a explicar qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió para que Universitario cambie tanto del primero al segundo tiempo. Te juro que hasta ahora no puedo entender cómo dejamos pasar esta oportunidad, ¿ah? Y es que la temporada pasada le teníamos que ganar al Junior y a Botafogo de local para pasar y no lo hicimos. Y ahora teníamos que ganarle a Independiente del Valle y al Barcelona y ya no le hemos ganado a Independiente del Valle. Ahora, no todo es malo. Ese primer tiempo de la U fue bastante bueno. Me gustó esa sociedad Carabalí-Inga. Porque ojo, Carabalí jugó de medio, pasaba a ser lateral volante, se intercaló mucho con Inga. El primer tiempo de Carabalí está para enmarcar. Esta camiseta puede ser tuya. Llegamos a 50,000 y la sorteo. Vamos a extender la fecha hasta el 20 de mayo. Si hasta el 20 de mayo llegamos a los 50,000, esta camiseta es tuya. Así que veme siguiendo en Instagram, Luke_Quique. Ahí estaré los pasos a seguir para el sorteo. Ya sabes, suscríbete al canal si quieres estar informado del universo y déjale un like a este video. A ver, Universitario de Deportes salía con el 3-5-2 de siempre e Independiente del Valle salía con el 4-1-4-1. Aldo Corso se había colado como titular sacando a Inga, que era información que lo habíamos comentado en el canal, que Corso iba a tener la primera opción. Pero ojo, Inga no iba a salir. El que saldría era Vélez, en una decisión bastante polémica y discutida horas antes del partido. Y si bien lo de Corso lo podemos debatir, porque bueno, recién regresaba y quizás para ti no lo hizo como hubiéramos querido, la realidad es que Inga en esa posición junto a Carabalí en el primer tiempo fue de lo más peligroso. Por primera vez casi se había opacado el lado de Polo y era un Carabalí que parecía haber reencarnado a esa figura de 2021, haciendo alusión al panameño Alberto Quintero. Y es que el partido se presentaba tal cual lo queríamos en la previa, un Independiente del Valle con más posesión, pero estéril, sin profundidad, mientras que la U cada vez que la tocaba, cada vez que la recuperaba, era punzante, con un Carabalí inmenso, aportando mucho por su sector, y un Inga que tuvo las primeras dos ocasiones. Una en donde le centran atrás, creo que fue Polo, y le queda como una especie de penal, pero finalmente dispara al medio. Para mí esa ocasión fue clarísima, porque si Inga colocaba el balón al palo más lejano, eso era gol. Ocasión clarísima. Y luego está ese remate que tiene con su pierna derecha un poco más lejos, que el portero de ellos dio rebote. Esa presión de la U en el primer tiempo fue muy buena, porque Independiente del Valle quería construir para atacar por las bandas y la U no lo dejaba respirar, recuperaba rápidamente. Es cierto que creo yo que Independiente del Valle tuvo más posesión en el primer tiempo, pero no se notó porque la U fue más efectivo, más directo. El primer tiempo se daba tal cual lo había imaginado en la previa, tanto así que llega un gol anulado, creo que fue a Flores, pero en el primer tiempo un gol anulado correctamente, pero que me hacía notar que estábamos yendo por el buen camino. O sea, Polo, sin ser una maravilla, estaba teniendo un partido correcto. Ureña, correcto. Valera no me estaba gustando. Flores también es cierto que estaba un poco desaparecido, pero por el lado de Carabalí e Inga estaba la magia, estaba la puerta. Y repito, no se asomaba Independiente del Valle hasta que llegó el minuto fatídico, el minuto 28. Y es que otra vez, pese que la U ya había generado,
pese a que la U ya estaba mereciendo, el primero que anota es Independiente del Valle a la primera que tiene, con un remate de media distancia de Santa María, que nadie lo cubrió, hay que decirlo, ese es el primer error, nadie lo cubre, pero en donde Britos otorga un rebote que fue fatal y que hizo ver el inicio de una noche terrible para el portero uruguayo. Porque el 9 es Spinelli, que habíamos dicho que hay que tener cuidado. Bueno, lo aprovechó y anotó el primer gol del partido. Eso sí, ya Independiente del Valle en ese momento me caía terrible. No sé por qué le ha agarrado una cólera, ya que se repetía lo mismo que en Quito. En Quito, Independiente del Valle hasta ahora no sabe cómo ganó. Y en ese momento no sabía cómo estaba ganando el encuentro. Sin saber leer ni escribir, pero con una efectividad que sí quiero destacar. Y es que en la Copa Libertadores, si tú no aprovechas las que tienes, si no la metes, el rival a la primera te va a vacunar. Y ya lo sabíamos. Pero bueno, pese al gol, yo considero que el primer tiempo de la U sigue siendo bastante bueno. Para mí era la continuidad de lo que vimos en Quito. El partido en Quito y el primer tiempo en el Monumental, para mí la U lo juega bien. Lo afronta de muy buena manera. Pero bueno, luego llega ese segundo tiempo y acá está el baño que le da Javier Rabanal a Jorge Fossati, ¿ya? Porque miren, en el primer tiempo que habíamos destacado, que Carabalí estaba como medio e Inga iba por la banda como lateral volante, intercalando constantemente. Considero yo que eso le dio una connotación diferente a Carabalí y lo hizo ser la figura del primer tiempo, porque cuando Inga se metía hacia su pierna derecha, Carabalí podía desbordar, le abría espacio, y cuando Inga se iba a desbordar, Carabalí se metía. Muy, pero muy similar al Polo Pérez Guedes, muy similar. Ahí, ojo, lo positivo, hemos encontrado, creo yo, una sociedad que nos puede ayudar bastante al futuro. Ojo, Inga, Carabalí, Pérez Guedes, Polo. Con eso la U le había ganado el medio campo a Independiente del Valle. Además que Independiente del Valle quería salir jugando, la U lo presionaba y adiós. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Clave, Javier Rabanal en el segundo tiempo saca a sus dos jugadores por la banda, Renato Ibarra y Rodríguez. Se los limpia y pobla el medio campo. Con eso nos quitó el balón. Nos quitó el balón. Claro, no solo poblando el medio campo, no solamente un aspecto táctico desde la posición, ¿no? Y nombres, sino también desde la idea. Porque Independiente del Valle se dio cuenta de algo, que no necesitaba ganar. No sé si a mitad del partido recién se enteraron que Barcelona había perdido el local. Por ende, les convenía el empate, porque cuando comenzó el encuentro, el primer tiempo, el partido contra River todavía estaba en marcha, pero a mitad del partido ellos ya sabían que solamente con un empate ellos eran favoritos, porque recordemos que la última fecha ellos reciben al Barcelona de Ecuador, y teniendo 5 y con esa victoria sumando 8, es muy complicado que la U llegue a ese puntaje. La U ganándole al Barcelona suma 7. Yo creo que Independiente del Valle jugó con eso, porque si bien durante todo el partido, desde el inicio a final, jugaron con el tiempo, creo que en la segunda parte esto se intensificó. No solamente haciendo tiempo desde fingir faltas, demorarse en los laterales, en los cambios, sino también teniendo el balón. Jugó sin arcos. O sea, Independiente del Valle no es que nos pasó por encima en el segundo tiempo, no es que nos dominó metiéndonos al arco, no. Jugó sin arcos, literal. Se la pasó tocando y esperando que el tiempo pase. Sinceramente, el segundo tiempo no se jugó, pero no se jugó por virtud de Independiente del Valle, viveza también, e incluso creo que experiencia. Y a todo eso, Jorge Fossati nunca le pudo dar la vuelta. Caímos en el juego de Independiente del Valle. El primer tiempo se jugó como la U quería y como yo lo había planificado en mi mente, pero el segundo tiempo se jugó como Independiente del Valle quiso. Porque en la segunda parte hubo más que eso. Primero, Britos, luego del gol, creo que lo asumió como error, pese a que creo que es un error compartido, porque lo dejan rematar. Es cierto, está el rebote, pero no responde la defensa. Creo que Brito se hunde y era un manojo de nervios. Sacaba mal. El partido de Brito fue bastante bajo. Ahora, a todo esto que te estoy contando del segundo tiempo, también hay que agregarle, y no un dato menor, que el señor Jorge Fossati decide
darle vuelta a esta situación, remontar a este partido clave, yendo por la remontada con Churín y con Gabriel Costa como sus principales cartas. O sea, no puso al Tunche. Yo sigo sin entender por qué el Tunche no entró antes. Y sí Churín y sí Gabriel Costa. Definitivamente no era partido para Churín en ese momento. En la recta final te lo puedo aceptar porque mandar centros ahí sí, pero en ese momento no. Ahora, luego ya en el transcurso entraría Murrugarra, el Tunche Rivera, Jairo Vélez, pero ya estábamos en la vorágine. Carabalí incluido, todos en todo caso, habían entrado en ese círculo vicioso de mal fútbol. Nada nos salía y a ellos todo les salía. Y bueno, llega este gol mal anulado parece por la cámara, al menos si yo me guío de eso, está mal anulado. Y bueno, esta vez no alcanzó con guerrear, pese a que la U termina tratando de meter a Independiente del Valle a los centros, ya no lo logramos, ¿no? Al final termina el partido en una polémica si había sido penal o no. Bueno, al final no fue. La realidad es que no es para quejarse del árbitro. A ver, es cierto que si no se convalida el gol hay que comentarlo, pero la U no lo pierde por eso. O sea, la U sinceramente no mereció ganar. Si hablamos de merecimiento, siempre lo he dicho, cuando ganamos, cuando perdemos, esto no va de merecimientos, pero sí te traza un camino. Sí creo que es importante tenerlo en cuenta. La realidad es que lo que la U mereció es un empate. La U no mereció ganar. Independiente del Valle tampoco creo, pero el empate es lo justo y con eso me quedo, y eso es a lo que yo voy, con que no es que yo siento que la U mereció y nos robaron, no mereció, literal no mereció. Yo sé que algunos van a decir, mira, trataron de hacer camino para Corso, para que juegue. Yo no sé si el problema ayer fue Corso, para mí no fue, pese a que tú puedes decir, no, pero jugó mal, ya, pero creo que todo lo que hemos comentado en este video está antes de lo del tema defensivo. Pero bueno, tú me puedes poner en la caja de comentarios tu opinión con respecto al tema. Suscríbete para llegar a los 50.000 y sortear esa camiseta de ahí. En Instagram, ya sabes, veme siguiendo para participar, los pasos a seguir. Así que sígueme en Luke-Quique. Puedes comentar siempre con respeto. Y en fin, habrá que pasar página. Tenemos que ganar al Barcelona sí o sí. Creo que dejamos pasar una gran oportunidad. Para mí este Independiente del Valle no está tan lejos de la U. O sea, la U pudo haberle ganado, no se dio. Y bueno, en fin, gente, déjame tu pulgar arriba. Y esto ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me veas en una próxima oportunidad. Y dale U.